Correcto. Tú haces respiración celular. Ajá. Tú lo que haces es respiración celular. Ahora, cuando uno se refiere a la respiración celular consiste en obtener energía a partir de los alimentos, oxidando estos alimentos. Pero en la primera parte lo que vamos a ver hoy es la parte de fotosíntesis. Y cuando uno se refiere a la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis es el proceso donde nosotros lo que hacemos es bueno, las plantas, ¿no? Lo que hacen es convertir la materia inorgánica en materia orgánica, ¿sí? Materia inorgánica en materia orgánica. Ahora, estos procesos de conversión de la materia inorgánica en materia orgánica, ¿qué necesitan, chicos? De energía. Entonces, cuando uno se refiere a la fotosíntesis viene a ser un proceso de tipo autótrofo, ¿no? De tipo endergónico. De esta manera se sintetiza lo que es la energía. En el caso de lo que nosotros podemos llamar, por ejemplo, fotosíntesis, la fotosíntesis se inicia, aquí, ahora vamos a empezar acá, ¿no? Ahí estamos viendo la división del metabolismo, mira. En un lado tengo lo que es el metabolismo de tipo anabólico y el otro lado el metabolismo de tipo catabólico. ¿Qué es eso, profe, del metabolismo? Recuerda que cuando uno se refiere al metabolismo, en el caso del metabolismo estamos hablando de los procesos que permiten la conversión de energía, ¿no? Entonces, entiéndase que cuando nosotros nos referimos al metabolismo, este metabolismo tiene dos fases, tiene dos etapas, dos rutas, como quieras verlo. La parte anabólica se encarga de la construcción, mientras que la parte catabólica se encarga de la degradación, ¿sí? Ahora, del lado de lo que es del lado de lo que es la parte anabólica, siempre vamos a tener a lo que es la fotosíntesis, y del lado de lo que es la parte de la respiración celular va a estar el lado catabólico, ¿no? O sea, lo podemos comparar de esa manera. ¿Ya, chicos? Ahora mira, en el caso de lo que es la fotosíntesis, como te digo que es lo primero que vamos a ver, ¿qué cosa es, chicos? Aquí estamos viendo, ¿ya? Acá estamos viendo ¿qué cosa? Estamos viendo, a ver, muévete, ahí está. Estamos viendo el proceso, ¿sí? El proceso fotosintético, ¿no? En cuanto a algunos elementos que van a irse utilizando. Cuando hablamos de la fotosíntesis, la habíamos descrito como un proceso anabólico, como un proceso catabólico, ¿no? Un proceso anabólico, perdón, y endergónico. Anabólico porque construye, endergónico porque absorbe energía. Y aquí una molécula indispensable es el ATP, ¿ya? Una molécula indispensable es el ATP. ¿En qué consiste este ATP? El ATP, como molécula energética, es la que almacena la energía. El ATP se entiende como la moneda energética, formada por una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfato. Esta es la estructura de la molécula del ATP, ¿ok? Ahora, cuando uno habla de la fotosíntesis nosotros la vamos a poder dividir en dos fases. Acá, mira. ¿Dónde estás? Acá está, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. La vamos a dividir en lo que llamaremos la fase luminosa y en lo otro que es pues la llamada fase, ¿dónde estás? Aquí, la fase oscura. Hay fase luminosa y hay fase oscura. Esos son los dos procesos que vamos a ver dentro de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fase luminosa de la fotosíntesis, esta de aquí, se da en el llamado tilacoide del cloroplasto. Es decir, mira, acá, este es mi cloroplastito. Esa es mi organela, ¿sí? Esa es mi organela fotosintética. Entonces, esta organela fotosintética llamada cloroplasto es la que va a permitir que se dé la fotosíntesis. Para ello, si yo analizo mi cloroplasto y hago un corte, puedo encontrar aquí unos discos, mira, puedo encontrar acá unos discos llamados tilacoides, y estos discos, ¿no? En conjunto se les denomina grana. A cada disco se le conoce con el nombre de tilacoide, en conjunto se llama grana, ¿sí? En conjunto se llama grana. Entonces tengo tilacoide y tengo grana. ¿Listo? Entonces, este tilacoide, fíjate, este tilacoide es el lugar donde va a ocurrir la fase luminosa. Y en el caso de lo que es todo el fondo, todo lo que tú ves de un color amarillito,
ese color amarillito se le denomina estroma. Entonces tengo tilacoide y tengo estroma. Tilacoide y estroma. Estroma fase oscura, tilacoide fase luminosa. Así me acuerdo, ¿correcto? Otras zonas importantes de aquí del cloroplasto podrían ser pues estos espacios a manera de puentecitos que se conocen con el nombre de lamelas. Entonces, estas lamelas son las que van a permitir, ¿no?, la unión entre las gradas. Eso vendría a ser mi cloroplastito. Entonces, este es mi cloroplastito, ¿ya? Este es mi cloroplastito. Tengo tilacoide, esta pequeña monedita, este pequeño disco, y se une a otro por acá, mira, mediante las lamelas. Ya, chicos, las lamelas unen granas. Las lamelas unen granas. Los tilacoides son cada uno de estos discos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro cloroplastito. Ahora, nos vamos a enfocar en lo siguiente. Para que se dé la fotosíntesis requiere ¿de qué? La fotosíntesis requiere de determinados insumos. Dentro de esos insumos, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, acá mira, podemos mencionar, por ejemplo, a los pigmentos fotosintéticos llamados clorofilas. En las plantas superiores podemos encontrar dos tipos de clorofila A y clorofila B, fundamentalmente esas dos, A y B. En el caso de la clorofila A, esta clorofila es la que predomina a nivel del fotosistema número 1. Y ahora vemos qué cosa es un fotosistema. Mientras que la clorofila B es la que predomina en el fotosistema número 2. ¿Sí? Recuerda, las clorofilas vienen a actuar como una suerte de antenitas. Se les llama así pigmentos antenas. Y están formados por este anillo de aquí, que es el anillo de porfirina. Acá mira, un anillo tetrapirrólico, anillo de porfirina. Y aquí una colita de fitol. Esa colita de fitol le permite enlazarse, unirse a lo que es la membrana celular, ¿no?, del tilacoide. Entonces, este viene a ser mi pigmento fotosintético. ¿Qué más necesito? Necesito dióxido de carbono. Ojo que el dióxido de carbono es importantísimo para lo que es la formación, ¿ya? Lo que es la formación de moléculas orgánicas. Gracias al dióxido de carbono se forman moléculas orgánicas. El dióxido de carbono solo participa durante la fase oscura, aportando este carbono necesario para que se pueda sintetizar glúcidos, para que se puedan sintetizar carbohidratos. En el caso del agua, el agua es considerado la donadora de protones, la donadora de hidrógenos, ¿no?, y de electrones para poder, una vez dado el proceso de fotólisis, que se pueda producir ATP, producir energía. Y a partir de la molécula del agua también es importante resaltar que se va a liberar el oxígeno, el llamado oxígeno molecular, ¿correcto? Entonces, estos son los insumos que se van necesitando, ¿no? Se necesitan pigmentos, se necesita agua, se necesita dióxido de carbono, enzimas. Las enzimas también son importantes en el proceso fotosintético, ¿no? Dentro de la fase luminosa, todo un complejo enzimático, el cual llamamos bomba ATP sintetasa, que va a permitir la fosforilación del ATP, y dentro de lo que es la fase oscura, lo que vamos a tener pues es la llamada enzima rubisco. Esa enzima rubisco es la que va a permitir la carboxilación, o sea, es la que va a permitir, ¿no?, es la que va a permitir la fijación del CO2, ¿sí? Entonces, así tenemos con respecto a los, digamos, las previas para poder entender lo que es el proceso de la respiración. ¿Ya, chicos? Entonces, así, ¿no?, así vamos a tener a lo que es la respiración celular, ¿ok? A la respiración, a la fotosíntesis, chicos. Sigo por acá. A ver, no quiero bajar. Ahora aquí. Mira, vamos a ir viendo lo que es las fases. Ya vamos a ir viendo lo que son las fases de cada uno. Vamos a ir resumiendo, porque básicamente vamos a ir resumiendo para poder ver lo que es la parte de luego las preguntitas, ¿ya? Así que vamos a ver aquí lo siguiente. Mira, en el caso de la fase luminosa, vamos a agrandarlo, ¿ya? Vamos a agrandarlo para que se vea más bonito. Pero aquí. Esa es la fase luminosa, ¿ya? Esa viene a ser la fase luminosa. Y ese disco que tú estás viendo, este disco que tú estás viendo es un cloroplasto. El disco que tú ves, está como monedita, ese es nuestro cloroplasto. Ahora, ese cloroplasto, ¿ya? Ese cloroplasto, a mí me interesan las moneditas que están adentro. ¿Cuáles son las que se encuentran adentro, chicos? Adentro se va a encontrar, ¿qué? El tilacoide,
¿sí? Adentro se encuentra el tilacoide. Ahora, cuando yo veo el tilacoide por acá, ¿ya? Cuando yo veo el tilacoide por aquí, entonces lo que vamos a ver por acá, chicos, ¿qué cosa es? A ver, mira, de este tilacoide, ¿ya? De este tilacoide, ¿a mí qué cosa me interesa? El disco, ¿sí? De este tilacoide me interesa su membranita. Entonces, esa membranita del tilacoide, ¿ya? Esa membranita del tilacoide, fíjate, la vamos a ampliar, ahí la hemos ampliado. Entonces, al ampliarla, ¿qué cosa ocurre? Si yo la amplío, tengo mi membrana, ¿sí? Si yo la amplío, tengo mi membrana. Ahora, esta membranita, fíjate, esta membranita de aquí, ¿ya? Esta membranita de acá, la voy a ir estudiando, ¿sí? Esa membranita de ahí la voy a ir estudiando. A ver, 1 y 2. Esta de acá, esta de aquí, 1 y aquí, 2, fíjate. ¿Qué cosas son esas cositas de verde? Esas cositas de verde que estás viendo se le denominan fotosistemas, ¿sí? Estas de aquí se les denomina fotosistemas. ¿Qué hacen esos fotosistemas? Los fotosistemas contienen a los pigmentos fotosintéticos y son los que van a capturar la energía luminosa. Entonces, de este lado, mira, de este lado, ¿qué cosa tengo? De este lado tengo a la clorofila de 680 nanómetros y por acá tengo la clorofila de 700 nanómetros. Esa es la intensidad, la longitud de onda que pueden capturar. 680 fotosistema 2, 700 fotosistema 1. Mira, el fotosistema 1, mira, es menor que el fotosistema 2, pero el 680 es menor que el 700, un poco para que lo puedas relacionar, ¿ok? Ahora, en el caso de estos fotosistemas, ellos van a ser importantes, como te decía, para captar la energía luminosa. Ahora, aquí tengo esta especie de llavecita, mira, que le hemos puesto ahí, que viene a ser la llamada bomba ATP sintetasa, ¿ya? Esta bomba ATP sintetasa, ahí está, mira, ya, esa bomba ATP sintetasa está formada por dos partículas, el tubito, este de aquí, que es la partícula F0, y arriba, este canal de arriba, está como una especie de cabecita, que es la partícula F1. Tengo F0 y tengo F1. Ahora, cuando se da la fotosíntesis, la fase luminosa, porque recuerda que estamos viendo la fase luminosa, lo que hace es la energía luminosa, la energía solar llega aquí llega a la plantita, llega al tilacoide, ¿no? Y el tilacoide a nivel de su membrana captura. Ahí está. A ver, ahora sí, captura ahí, mira. Aparece la energía luminosa. Esa energía la captura. Y cuando esa energía llega a los fotosistemas lo que hacen, ¿qué cosa es? Se emocionan, se alteran, se excitan, y al excitarse, ¿no? Al excitarse lo que ocurre es que estos fotosistemas liberan electrones. Entonces, liberan electrones por aquí, miren. Ahí está. Esas bolitas que tú estás viendo son un grupo de proteínas que hay a nivel de la membrana. En la membrana hay un grupo de proteínas que actúa como una especie de transportador. Es decir, los electrones que van a ser liberados de acá del fotosistema 2, estos electrones tienen que llegar hasta el fotosistema 1. Entonces, ¿cómo hacen para llegar del 2 al 1? Van saltando a través de estos, ¿sí? Van saltando a través de estos lugares. ¿Qué cosas son? Proteínas. Vienen a ser proteínas transportadoras de electrones. Ahora, cuando llegan de aquí, del fotosistema 2 al fotosistema 1, este fotosistema 1 también había perdido electrones. Mira, ahí están pasando los electrones. ¿Pero por qué llegan allá? Porque el fotosistema 1, ahí está, también había perdido sus electrones. Eso quiere decir que los electrones, ¿no? Eso quiere decir que los electrones van a pasar del fotosistema número 2 al fotosistema número 1, ¿sí? De esa manera se va a dar del fotosistema 2 al fotosistema número 1, ¿correcto? Ahora fíjate, esto es la primera parte. Esto se llama fotoexcitación. ¿Ya, chicos? Esto se va a llamar fotoexcitación. Entonces, la molécula de agua va a ayudar a reponer los electrones perdidos a este fotosistema. Es decir, el fotosistema número 2, que perdió electrones debido a la fotoexcitación y le repuso sus electrones al fotosistema 1, la pregunta es, ¿y ahora quién le repone al 2? Entonces, ahí participa la molécula. A ver, ¿cuántas? Ahí está. Ahí participa la molécula del agua. Entonces, esta molécula del agua, ¿sí? Esta molécula del agua, lo que hace, ¿qué cosa es?
se rompe también por acción de la luz solar. Esa luz solar rompe la molécula de agua y al romperla ocurre la llamada fotólisis del agua. Esa fotólisis del agua genera que la molécula del agüita se descomponga en 2 protones, 2 hidrógenos, 2 electrones y media mol o media molécula de oxígeno. Esto es lo que se va a liberar de la molécula de agua, ¿correcto? La molécula de agua, media mol de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. Así es como vamos a poder entender a este momento. ¿Cómo se llama esto? Fotólisis, ¿correcto? Mira, lo primero es fotoexcitación, lo segundo es fotólisis. Cuando se da la fotólisis del agua, en la fotólisis del agua, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Que los electrones, ¿sí? Estos electrones van a reponer aquí, mira, ahí va. A ver, por aquí. A ver, estos electrones reponen aquí y se da un flujo continuo de electrones por acá que van pasando a través de las proteínas. Pero esos electrones que van pasando, ¿no? Estos electrones que van pasando por aquí, a su vez arrastran protones del estroma hacia el espacio tilacoidal. Es decir, de aquí, del estroma al espacio tilacoidal vienen los protones. Y entonces aquí abajo, en el espacio tilacoidal, se acumulan los protones. Aquí se acumulan los protones, ¿no? El espacio tilacoidal, luz, lumen, como también se le puede llamar, pasan y acá se acumulan. Al acumularse aquí, lo que vamos a ver es lo siguiente, que hay una fuerza que ellos van a generar, estos protones, cuando vayan a regresar de manera violenta acá, ¿no? A través de la bomba ATP sintetasa, desde el espacio al estroma. A ver, para que se entienda, o sea, los protones están aquí, y estos protones son arrastrados acá, al espacio tilacoidal. Eso debido al flujo de electrones. Y esta acumulación de protones en el espacio tilacoidal genera luego que ellos vayan a tener que regresar, a ver, vamos a ponerlo con el punterito, regresan por aquí, a través de la bomba ATP sintetasa. Y al regresar violentamente, lo que pasa es que esta bombita va a generar una fuerza. Se le llama la fuerza protón motriz. Esa fuerza protón motriz permite que a nivel de la partícula F1 se sintetice lo que viene a ser el ATP. Mira. Ahí a partir de lo que es el paso de estos protones, aquí se va a formar la fuerza protón motriz que permite la síntesis de ATP. Ahí se sintetiza ATP. ¿Ya, chicos? ¿Y a esto cómo se le llama? A eso se le llama fotofosforilación. ¿Sí? A eso se le llama fotofosforilación. Y esos protones que han pasado para acá, estos protones que vinieron así, no, mira, sígueme por aquí, mira, sigue la flechita, viene por aquí, atravieso la sintetasa partícula F0, regreso y van a ser capturados finalmente por una coenzima. La coenzima se llama la coenzima NAD, N-A-D-P, ¿sí? La coenzima NAD, esta. Entonces, esta coenzima NAD chapa los protones, chapa los hidrógenos y también captura a los electrones que están por aquí, ¿sí? También captura los electrones que están por acá. Entonces, ¿qué cosa hace el NAD? Este NAD toma los 2 hidrógenos, toma los 2 electrones y se reduce, ¿sí? Y se reduce. Entonces, ahí se da la llamada fotorreducción, ¿ya? Ahí se da la llamada fotorreducción del NAD. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero resumir los pasos, ¿cuáles serían esos pasos? A ver, de todo lo que te he dicho, muchachos, ¿cuál sería el primer paso? A ver, respóndeme por aquí por el chat, vamos. A ver, te he enumerado los 4 pasos que forman la fase luminosa. A ver, aquí primero. ¿Te acuerdas? Primero se da la fotoexcitación. Muy bien, primero se da la fotoexcitación. Luego acá, cuando se rompe el agua, cuando se rompe la molécula, fotólisis del agua. Muy bien. Acá, cuando se sintetiza ATP, se le llama ¿cómo se le dice? Todo es foto, porque todo va en presencia de luz.
fotofosforilación. Acá se da la fotofosforilación y se da la fotorreducción. Ajá, correcto, Camila. Fotoexcitación y fotorreducción. Fotofosforilación y fotorreducción. ¿Sí? Estos son los procesos que se van a dar aquí. Fotofosforilación y fotorreducción. Y ahí está mi fase luminosa. Ahora, ¿qué tengo que acordarme de la fase luminosa? Los productos. ¿Qué se está formando? Se está formando ATP, se está formando NADPH2, ¿no? Este de aquí. Y no olvides también que se forma oxígeno. El oxígeno se forma y es liberado como si fuese pues un producto, pero considerado producto de desecho. ¿Sí? El oxígeno viene a ser considerado un producto de desecho. ¿Ya, muchachos? Eso es entonces lo que nosotros vemos cuando nos referimos a la fase luminosa. ¿Sí? Entonces, así tenemos con respecto a la fase luminosa. ¿Ya, chicos? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Listo, chicos, muy bien. Ya, entonces eso es con respecto a la parte de la fase luminosa. A ver, ahora vámonos a la fase oscurito. Ya estamos en la luz, ahora nos vamos al oscurito, ¿ya? Nos vamos para el oscurito por acá. A ver, vamos al oscurito por aquí. A ver, acá está. Este de aquí. Mira, cuando uno habla de la fase oscura, ¿por qué se caracteriza? La fase oscura se caracteriza, ¿por qué? Porque se da la oscuridad. Dicen, no, ¿por qué se caracteriza la fase oscura? Por la formación de los compuestos orgánicos. Eso es lo más importante aquí. La fase oscura necesita del dióxido de carbono, o sea, necesita del carboncito para que se pueda formar lo que viene a ser la molécula de glucosa. Eso es lo que tenemos que formar en la fase oscura, ¿sí? Se forma glucosa gracias al carbono de aquí. Entonces, ¿cómo se da la fase oscura? A ver, ¿te acuerdas que en la fase luminosa había formado lo que es el ATP, había formado lo que es el NADPH2? Entonces, al formar esos dos productos, ¿sí? Al formar esos dos productos han quedado en el estroma. A ver, recuerda, mira. Esto. Este ATP, este NADPH2 han quedado aquí en el estroma, ¿sí? Han quedado en el estroma. Entonces, al quedar aquí en el estroma, lo que está ocurriendo es que estos dos productos están aquí en el estroma. ¿Y qué se está dando en el estroma? A ver. En el estroma se va a dar esto, la fase oscura. ¿Y cómo se inicia, cómo se va a dar el comienzo de esta fase oscura? Todo tiene que ver con una molécula, aquí está, la llamada ribulosa. Esta ribulosa 5-monofosfato, esta de aquí. Esta ribulosa 5-monofosfato, acá, esta molécula, lo que hace, ¿qué cosa es? Esta molécula, mira, se va a aprovechar. ¿De quién? Mira, bueno, ahí van a salir los nombrecitos de las moléculas que van a participar. Ahí está. Mira, esta ribulosa monofosfato es una pentosa, tiene 5 átomos de carbono, que cuando se encuentra con el ATP, ahí está, cuando se encuentra con el ATP, le va a quitar al ATP su grupo fosfato. Esta ribulosa le quita al ATP su grupo fosfato. Y ese grupo fosfato, ella lo gana. ¿Para qué? Para convertirse en la ribulosa 1,5 difosfato. O sea, la ribulosa es una molécula que estaba aquí paseando por el estroma, de pronto vio al ATP, le coquetea para quitarle su pi. ¿Qué cosa es su pi? Su fosforito inorgánico. Le quita su pi. Lo único que quiere la ribulosa es el pi. Y lo gana. Va a ganar el pi, el fósforo inorgánico, para que ella, ¿no? Para que ella, ¿qué cosa le va a pasar? A ella lo que le va a ocurrir, ¿qué cosa es acá, chicos? ¿Qué cosa le ocurre? Se convierte en ribulosa 1,5 difosfato. Ahí está, se convierte en ribulosa 1,5 difosfato. Una vez que se convierte en ribulosa 1,5 difosfato, acá, ¿sí? Una vez que se convierte en ribulosa 1,5 difosfato, aquí es que va a llegar, ¿quién? El dióxido de carbono. En ese momento llegará el dióxido de carbono, acá, y al llegar el dióxido de carbono, necesita de una enzima, o sea, necesita de alguien
que catalice, alguien que ayude a que esa reacción se dé de manera mucho más rápida. Entonces, ahí participa una enzima importante, creo que la mencionamos también al momento de ir avanzando con el tema, la llamada rubisco. La llamada enzima rubisco. Ahí te sale, mira. A ver, sale. Entonces, ahí está. Esa enzima rubisco ayuda a que se pueda dar esta unión entre la ribulosa y la molécula del dióxido de carbono. Ahora tú dirás, pero profe, ¿para qué? ¿Para qué le voy a ayudar? ¿No? ¿Para qué le voy a ayudar? Cuando uno se refiere a lo que es la parte del dióxido de carbono, este dióxido de carbono se une a la molécula de la ribulosa para formar una exosa, a la cual se le considera pues una exosa, una molécula inestable. Ajá. Mira, mira. Esta exosa, que tiene 6 átomos de carbono, por eso es una exosa, se parte, se divide en 2 moléculas, cada una llamada fosfoglicerato. Cada fosfoglicerato, fíjate, tiene 3 átomos de carbono. Cada fosfoglicerato tiene 3 átomos de carbono. Entonces hay 2 fosfogliceratos porque el exoso tenía 6. Este fosfoglicerato, ¿ya? Este fosfoglicerato, ¿qué cosa va a hacer? Este fosfoglicerato nuevamente se aprovecha del otro ATP. Pero ojo, acá ya un poco más que nada con los cálculos numéricos. La parte aquí complicada podría ser esta con respecto a los números. Yo aquí te hablé de una ribulosa, aquí te hablé de una ribulosa difosfato, aquí te hablé de una exosa inestable. Pero de aquí en adelante, cuando la exosa inestable se parte, entonces, ¿qué cosa le ocurre? Se forman 2 moléculas de fosfoglicerato, dos moléculas. Y como se forman 2 moléculas, entonces todo de aquí en adelante va a ser de a 2. Como hay 2 fosfogliceratos, estos 2 fosfogliceratos, mira, estos 2 fosfogliceratos tienen que aprovecharse del ATP. Pero como son 2 fosfogliceratos, tienen que venir 2 ATP. Uno para cada uno. Entonces, estos 2 ATP le ceden su grupo fosfato aquí, a cada uno. Y una vez que le han cedido su grupo fosfato, ya está. Este fosfoglicerato se convierte en el 1,3 difosfoglicerato. Este 1,3 difosfoglicerato es resultado del fosfoglicerato más el ATP. Y entonces este 1,3 difosfoglicerato, recordemos que los numeritos 1,3, 1,5 se debe a la posición del grupo fosfato. Se debe a la posición del grupo de fosfato en la molécula. Entonces, este 1,3 difosfoglicerato, ¿ya? Este 1,3 difosfoglicerato, ¿qué cosa hace? Nuevamente se va a aprovechar de otro producto de la fase luminosa. ¿Cuál es ese producto? Ese producto será el NADPH2. Pero recuerda, ¿ya? Pero recuerda que cuando uno se refiere a lo que es de aquí en adelante las moléculas, todo irá de a 2. Todo irá de a 2. Entonces, ¿qué hace el difosfoglicerato? El difosfoglicerato tiene que aprovecharse también de 2 NADPH2. Y cada uno de estos difosfogliceratos se convierte en una molécula de 3-fosfogliceraldehído. Cada una de estas moléculas se convierte en un fosfogliceraldehído. Entonces, estos fosfogliceraldehídos, esta es la molécula que debemos acordarnos, a veces le llaman, de otra manera le dicen PEGAL, PGAL. Entonces, ese PEGAL, ¿no? Ese PEGAL, aquí, mira, mira, este PEGAL, ¿qué cosa hace, chicos? Este PEGAL, mira, mira, este PEGAL va a ayudar, ahí está, mira, ahí está completito, ese PEGAL va a ayudar a la regeneración de la ribulosa. Pero ¿cómo? La ribulosa son 5 átomos, o sea, necesita de 5 átomos de carbonos. En el caso aquí del fosfogliceraldehído, ¿no? En el caso del fosfogliceraldehído, si tú cuentas, en total hay 6 átomos de carbono. O sea, tengo 6 átomos de carbono y aquí la ribulosa hay 5. Entonces, ¿qué cosa hago? Los 6 átomos de carbono, de los 6 átomos de carbono que tengo, 5 me ayudan a regenerar, a formar nuevamente la ribulosa, y ese único átomo que me queda, lo dejo por aquí, mira. Ahí, guardadito, descansando. Y nuevamente se ha regenerado la ribulosa. ¿Qué significa esto? Que la ribulosa
ribulosa, una vez que se forma, repite lo mismo. Por eso es un ciclo, porque se repite una y otra y otra y otra vez. Por eso es un ciclo, chicos. Por eso es un ciclo. ¿Qué otro nombre le damos a este ciclo? ¿Qué otro nombre le damos a este ciclo? A ver, en lugar de decir fase oscura, ¿cómo también le podemos llamar? ¿Se acuerdan? En lugar de decirle fase oscura, también le llamamos ciclo de Calvin. Muy bien, también le podemos llamar ciclo de Calvin. Entonces, ese ciclo de Calvin se repite, recuerda, 6 veces. El ciclo de Calvin se repite 6 veces para la formación de una molécula de glucosa. 6 veces se repite. Profe, ¿y qué forma el ciclo de Calvin? ¿Cuáles son los productos del ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin forma, acá, el ciclo de Calvin forma, ¿dónde estamos? ¿Por aquí? Acá está, mira. Después de 6 ciclos, glucosa. Molécula glucosa con otra glucosa con otra glucosa y forman almidón, pueden formar de repente celulosa, ¿no? Pueden formarse otros compuestos orgánicos, ácidos grasos, pueden formarse hormonas de repente, aminoácidos, ¿no? Entonces se forman diversos compuestos orgánicos. ¿Y qué más se ha formado? ¿Qué más se ha producido? Se ha producido el NAD, NADP y el ADP. Estos dos, ¿cómo, profe? No le entiendo. Mira, este ATP es el ATP que se formó en la fase luminosa, pero ahora ha venido acá. O sea, es como que el ATP de la fase luminosa conoce al fosfoliserato. Este fosfoliserato le dice, oye, vamos a dar una vuelta por acá por el estroma, hay que pasear, ¿no? Y igual le quitó su pi. Y entonces ese ATP que tenía 3 grupos fosfato, por eso se llamaba ATP, adenosín trifosfato, luego se convierte en ADP, adenosín difosfato. Y ese adenosín difosfato, ¿qué va a hacer? Va a tener que ir a la fase luminosa. ¿Y a dónde, profe? ¿A dónde va? Va a donde su mami, pues, ¿no? ¿Quién es su mami, profe? Su mami es la sintetasa. O sea, ese ADP regresará acá. Ese ADP regresa acá. A esperar a que a su mami la sintetasa la atraviesen otros 2 protones, otros 2 hidrógenos, para que se pueda convertir y formar el ATP. Eso es lo que ocurre con el caso del ADP, ¿no? Y en el caso del NAD, el NADP regresa a la fase luminosa para nuevamente ganar 2 protones, para ganar 2 electrones, y luego otra vez irse para allá. O sea, si te das cuenta, esto es cíclico, ¿no? Luminosa, oscura, luminosa, oscura, luminosa, oscura. Así voy, ¿no? Y entonces después de 6 ciclos es que se forma la molécula de glucosa. Por eso son importantes ahí, a ver. Por eso son importantes las moléculas de glucosa, ¿no? Al momento de formarse, porque van a ayudar a la formación de otras moléculas, ¿no? Como te decía, otros azúcares, algunos otros compuestos orgánicos, etc. Y si nosotros lo queremos enfocar en cuanto a números, a nombres, a ver, este de aquí es el primer momento. Esto se llama activación de la ribulosa. Esto, cuando el ATP llega a la ribulosa. Esta parte de aquí se llamaría la fijación, ¿sí? Esta de aquí sería la fijación. Esta fijación se da, ¿sí? Esta fijación se da por acción del dióxido de carbono, ¿no? Con la ayuda de la enzima Rubisco. Luego por aquí. Luego por aquí tenemos la llamada reducción, por aquí. ¿Sí? Esta, cuando llega el NADPH2, es la reducción. Y luego acá se da la llamada regeneración de la ribulosa, que es lo importante para que se vuelva a formar y se pueda repetir este ciclo. Y tenemos aquí a la número 5, que es la formación de los compuestos orgánicos, ¿no? Así funciona, ¿ya? Así funciona esta fase oscura. ¿Ya, chicos? ¿Hasta qué tal? Sí, ahí lo hemos resumido, ¿ya? Ahí lo hemos resumido para poder entender lo que ocurre en este proceso. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, vamos con el material. A ver, déjame presentar acá.
Vamos con el material. Ah, lo están transmitiendo en Facebook. Vamos a ver por aquí el material. A ver, déjame ver el material por acá. Listo. Bueno, saludos para todos los que nos están viendo en Facebook. Ya saben, chicos, estamos aquí en el ciclo repaso G única, ¿ya? A ver, aquí. Vamos a acomodar esto por acá. Listo, muchachos, vamos con el material. Ya, vamos a ir con el material, vamos a ir desarrollando pues algunas preguntas, ¿ya? Ujú. Ya, chicos, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos. A ver, anda. Primera pregunta, muchachos. A ver, vamos a enchufar esto. Está acá la batería. Listo, dale. Primera pregunta, muchachos. ¿Qué marcarías? Dice, la fotosíntesis es un proceso que permite la formación de moléculas energéticas como la glucosa y de un gas indispensable para la vida de los seres vivos. Dichas fases son la luminosa y la oscura. Ocurren respectivamente en qué partes del cloroplasto. A ver, de lo que habíamos estado narrando, chicos, que hemos estado comentando hace un momento. ¿Dónde se daba cada una de estas fases de la fotosíntesis? A ver, ¿dónde se daba la fase luminosa? ¿Dónde se daba la fase oscura? Muy bien, correcto, Camila. Si tú te refieres a la fase luminosa se da en el tilacoide. Y si tú te refieres a la fase oscura es, ¿te acuerdas? La fase oscura en el estroma. Entonces, acá marcamos la D. Acá marcamos la D. ¿Ya? Ahora, en la número 2, la fase lumínica de la fotosíntesis se desarrolla en las membranas de los tilacoides. ¿Qué producto suministra esta fase de la fotosíntesis? O sea, ¿qué se produce en la fase luminosa? Es lo que estamos diciendo. A ver, ATP se forma, muy bien, hay ATP. Ya, ¿qué más? NADPH2, muy bien. Bueno, la única clave entonces que encajaría, ¿cuál sería? La B, ¿no? Su clave sería la B. Ojo, nos dice qué subproducto suministra. O sea, propiamente a la fase oscura aporta el ATP y aporta el NADPH2. O sea, eso es lo que normalmente podríamos marcar. Pero también se produce oxígeno. También se produce oxígeno y está dentro de las claves. ¿Ya? A ver, número 3 dice, en una experiencia de laboratorio desarrollada en un curso de fisiología vegetal, los estudiantes someten a una planta un tratamiento que cierra completamente los estomas. Teniendo en cuenta que no se le ha privado de fuente de luz solar, ¿qué fenómeno fotosintético se verá alterado? Recordemos que los estomas son los pequeños estos agujeritos que se encuentran en las hojas. Esos agujeros que se encuentran en las hojas, ¿ya? Esos agujeros que se van a encontrar en las hojas, permiten el intercambio gaseoso, ¿ya? Permiten el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se da entre el ingreso del CO2 y la salida del oxígeno. Ingreso del CO2 y salida del oxígeno. Entonces, si ya los estomas están cerrados, que son los espacios por donde van a ingresar los gases y van a salir los gases también, ¿qué podrá pasar? ¿Qué podría pasar? Aparte que en fotosíntesis no se produce dióxido de carbono, ¿no? O sea, si dice producción de CO2, no podría ser, ¿no? No hay producción de CO2. A ver, ¿cuál sería?
O sea, a lo que yo voy, no va a entrar dióxido de carbono. No va a entrar dióxido de carbono, chicos. Si no entra dióxido de carbono, ¿qué podrías decir? Claro, porque si yo tengo cerrados los estomas, ¿cómo hago para hacer intercambio de gases? No se puede, porque no ingresarían ni siquiera a los estomas, no estarían en los estomas para que ingrese el dióxido de carbono, ni tampoco para que salga el oxígeno. Entonces, acá la 3 sería A. No se daría la fase oscura. Profe, pero tampoco se liberaría oxígeno. Claro, no se liberaría oxígeno. Pero acá no dice liberación, acá dice producción. El oxígeno se podría producir, más no liberarse. ¿Ya? Podríamos entenderlo así. Ahora, pregunta número 4. Te dice, las plantas carnívoras constituyen un grupo de organismos que se alimentan de protozoarios y animales. Su mayoría insectos, ¿no? Debido a que crecen en suelos que son pobres en nutrientes, especialmente nitrógeno, ¿sí? Especialmente nitrógeno. Pese a ello, este grupo de plantas pueden realizar los procesos de conversión de la energía luminosa en energía química. Con respecto a lo mencionado, marque la alternativa correcta. A ver, chicos. ¿Qué podríamos marcar acá? Ah, la B, la C. A, B o C, chicos. Por ahí entonces dicen la A, la B. A ver, chicos. Si una plantita carnívora se alimenta de insectos, según nos lo dice el texto, no es que sea heterótrofa, ¿sí? Sino que es autótrofa, pero los insectos lo que hace es complementar su nutrición debido pues, a la carencia de nutrientes, especialmente el nitrógeno. Entonces se alimentan de los insectos para poder obtener nitrógeno. Por eso es que lo hacen. Entonces ellos hacen fotosíntesis, sí, ellos hacen fotosíntesis, ¿correcto? Entonces, si hacen fotosíntesis, vendrían a ser pues autótrofos, así que tu clave tendría que ser la B. Son organismos autótrofos, por la forma como obtienen su energía. A ver, en la 5. Dice, para poder mantenernos con vida, es necesario del oxígeno que respiramos. Dicho gas se obtiene en la fase luminosa de la fotosíntesis. Sin embargo, la fase luminosa comprende varias etapas. ¿En qué etapa ocurre la liberación del oxígeno al ambiente? Ah, chicos. ¿En qué momento se liberaba el oxígeno? Cuando se descompone la molécula de agua. ¿Y cómo se le llama eso? A ver, ¿cómo se le dice? Cuando se descompone la molécula del agua, chicos. Fotólisis, muy bien, acá estaríamos hablando de la fotólisis. No, la liberación del oxígeno se da durante la llamada fotólisis, ¿sí? Ahí está, fotólisis del agua. Número 6. Dice, Pedro, en su laboratorio de bioquímica, logra inhibir la fotólisis del agua en una planta de geranio. ¿Cuál sería la consecuencia directa de esta inhibición? A ver. A ver. Se está inhibiendo la fotólisis del agua.
si no hay liberación de hidrógeno, si no hay liberación de electrones, si no hay liberación de oxígeno? Ujú. O sea, si yo inhibo la fotólisis del agua, ¿voy a formar más ATP? ¿Podría ser así? No, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces? Si ya no tengo hidrógenos, no se formaría NADP. La producción de NADPH2 sería menor. No habría, porque acuérdate que esos NAD al final son esos hidrógenos que ha ganado el NAD son los que ha liberado el agua. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya, en la número 6 sería la D. A ver, en la número 7 dice, Eric, realizando sus prácticas de fisiología vegetal, agregaba sales a una planta para ayudar a su crecimiento y equivocadamente agregó cloruro de sodio al 1,9% en lugar del cloruro de magnesio, provocando que sus plantas se marchitaran. Al realizar los análisis del por qué había ocurrido esto, detectó que su planta no fijaba dióxido de carbono. De acuerdo a lo citado en el texto, marque usted qué compuesto pudo haberse equivocado por dicha equivocación. A ver, muchachos, ¿qué me dirías aquí en la número 7? A ver, ¿qué me dirías en la número 7, chicos? A ver, a ver. Ideas en la número 7, vamos. Ideas en la número 7, muchachos. Si la planta no fijaba dióxido de carbono, chicos. Entonces, ¿qué le está pasando a la pobrecita planta? ¿Ya? A ver, si no fijaba dióxido de carbono. ¿Cuál era la molécula que participaba en la fijación del CO2? Eso es lo que nos están preguntando, muchachos. Aquí vendría a ser ¿quién? La llamada enzima. ¿Cuál? Se parece el nombre, ¿no? La enzima se llama rubisco. Claro, la ribulosa es la pentosa que va a ir convirtiéndose sucesivamente en una hexosa, luego en triosas, ¿no? Pero la que ayuda a la fijación del dióxido de carbono, la ribulosa difosfato, 1,5 difosfato, es la rubisco. Ella se encarga de la fijación, ¿no? Ella permite que el dióxido de carbono se encuentre con la molécula de la ribulosa 1,5 difosfato. Pregunta número 8. En una experiencia de laboratorio desarrollado en un curso de fisiología vegetal, los estudiantes someten a una planta a un tratamiento que cierra completamente los estomas. Teniendo en cuenta que se le ha privado de una fuente de luz, ¿qué proceso fotosintético se verá alterado? Hemos visto ya una parecida, ¿te acuerdas? El proceso fotosintético sería la fase oscura, ¿no? Cuando se le priva, se cierran los estomas, no ingresa dióxido de carbono. Ahora, a ver, el número 9 para cerrar esta parte. Dice, señale la proposición correcta con respecto a la fotosíntesis. A ver, chicos. ¿Cuál de estas estaría correcto con respecto a la fotosíntesis? A ver, en la 9. Claro, muy bien, muy bien. Ujú. En la número 9, claro, sería la letra D. Ajá. En el ciclo de Calvin se fija el dióxido atmosférico, el CO2 atmosférico. Eso es lo que ocurre. Perfecto, muy bien ahí. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es otra parte de metabolismo. ¿Ya? Y ahora